La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Vocacional Diocesana, presenta el programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Todos somos vocacionados, todos somos promotores vocacionales, todos podemos construir la cultura vocacional. Esto es Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Tengan confianza, marchen en paz, llenos de luz. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Un saludo de parte de un servidor, Julio César Padilla. Bueno, y de nuestra parte también, ¿verdad? Laura Mejorado y Adriana Huatzi, seminarista. Y Cecilia Vizcarra, de la Pastoral Vocacional. En los detalles. Muy bien, pues estamos dándoles la bienvenida a todos ustedes, radioescuchas. Muchas gracias a Koinonia Radio por abrirnos las puertas en este espacio. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y permitirnos entrar hasta sus hogares o a sus vehículos, en donde quiera que nos estén escuchando, ¿verdad? Y muy bien, pues como lo hemos estado viendo a lo largo de estos ya 26 programas, hemos estado hablando acerca del Plan Nacional para la renovación de la pastoral vocacional en México. Y estamos tocando el tema de hacia el salto de calidad en México, el cual pues nos habla acerca de una serie de saltos que es necesario que la pastoral vocacional esté trabajando, moviéndose en ese contexto del ver al juzgar, ¿verdad? Entonces son una serie de 10 saltos de calidad, así se les ha denominado, de los cuales hemos platicado de los primeros 4 en los programas anteriores. En esta ocasión vamos a hablar del 5º salto de calidad. así es, y creo que en la charla muy amena que tuvimos previa al programa, estuvimos haciendo comentarios que tienen pues mucha relación con este salto de calidad, ¿no? Adrián, Ceci, Julio, que sin querer estábamos tocando los puntos de este salto de calidad. Sí, así es, efectivamente vamos a tocar ese punto, ¿no? De que estábamos platicando previamente, pero igualmente me gustaría pues dar la bienvenida a Adrián Eduardo Huatzi, ¿no? Que nos acompaña en esta ocasión. Es nuestro invitado estrella este día. Muchas gracias, Adrián, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Mamá, prende la radio. Estoy en Koinonia. A mis compañeros, saludos, seminaristas, que ya este domingo volvemos a nuestra realidad de formación. Y pues también a los 4 radioescuchas que siempre me escuchan. Oye, no recuerdes que las vacaciones se terminan, Adrián, porque no sé, como que no quiero que terminen. Pero fíjate que es interesante porque es reiniciar un nuevo proceso. A veces lo vemos como un final cuando lo vemos del aspecto negativo, pero cuando lo ves del aspecto positivo dices la emoción de empezar nuevas aventuras, nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevos retos, que es de lo que vamos a hablar también. Dices, pues qué padre. Bueno, claro, así está es. Bien, está bien, ya me convenciste, ya quiero entrar a trabajar de nuevo el lunes. Okay. Sí, como cada nuevo programa, ¿no? Estamos teniendo esta gran oportunidad de estar transmitiendo a nuestros radioescuchas, ¿verdad? Muy bien, pero ¿qué les parece si hacemos la oración por las vocaciones y ya entramos de lleno en el tema? Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, sacerdote eterno, que nos enseñaste a pedir al dueño de la mies que enviara operarios a sus campos, te pedimos que le des a la Iglesia muchos santos, sacerdotes, religiosos y religiosas, quienes dediquen sus talentos, esfuerzo y celo para la gloria del Padre y la salvación de los hombres. Dígnate escoger algún miembro de nuestra familia a la vida consagrada y que los laicos vivamos comprometidamente nuestra vocación de servicio dentro de la Iglesia. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Y Adelante. bueno, estamos hablando mucho del tema de hoy. Por ahí Adolfo mencionaba que era el quinto salto de calidad antes de entrar al programa, pero pues Te pongas nervioso, Adolfo. ¿de qué trata este salto de calidad, no? Nos dice que hay que ir de los eventos esporádicos a los procesos vocacionales. ¿Qué les parece? Va a estar bueno este tema. Hay mucho de dónde ¿Qué cortar. tal? Hay mucho de dónde Yo cortar. decía, y es un gran reto, ¿no? Pero Híjole. Otra vez, pasar de los eventos esporádicos. a los procesos vocacionales. Ándale. Que tiene mucho que ver, ¿no? Con el salto anterior. Ya ves que el salto anterior hablábamos de que pues pasar de la pesca, ¿no? Así aislada, ya a la, decíamos, pasar al, ¿cómo decíamos? A la siembra de vocaciones, ¿no? Sí, que ponemos el ejemplo de la caña de pescar, ¿no? Que se lanzaba la caña de pescar, un solo anzuelo, pues se pescaba un solo pez a la vez, ¿verdad? En vez pues de tirar la semilla, como se echa la semilla en el campo, y pues que crecen, ¿no? Muchas plantas. Ese era el cuarto salto de calidad que veíamos en el martes pasado. En esta ocasión, pues de eventos esporádicos a procesos vocacionales, como que sería una analogía, ¿verdad? Sí, eventos esporádicos, que sería la pesca aislada, a esos procesos vocacionales, que va a ser esa siembra, ¿no? De las vocaciones. Sí, tiene mucha similitud, ¿verdad? Sí, así es. Y creo que más adelante pues vamos a tocar precisamente esas etapas, ¿no? Esas 5 etapas que nos sugiere este plan nacional, en las cuales se deben fundamentar los procesos vocacionales, ¿no? Que inicia precisamente en la siembra. Exacto, sí. Precisamente hemos insistido, ¿no? Que es vamos a decir, en la parroquia, ¿no? Que es el lugar privilegiado para las vocaciones, para que nazcan esas vocaciones, ¿verdad? Pero también, de igual manera, las familias. Sí, es en las familias en donde se van a inculcar los valores cristianos, que son aquellos que van a ir formando niños jóvenes, que en un momento dado pues van a tener una convicción fuerte, ¿sí? Una fe fuerte, para en un momento dado poder responder a ese llamado, ¿no? Así es. ¿Ustedes qué opinan, Eduardo? Y que desde hoy le llamaré Eduardo y dejaré de llamarlo Adrián y Ceci. Bueno, mira, es muy interesante lo que decías, Julio, en cuanto a que la parroquia es lugar privilegiado, pero debemos de darnos cuenta de que ciertamente, como mencionabas, que la familia es esa iglesia doméstica, donde debe de seguirse Exacto. insistiendo, educando a tiempo y destiempo y sembrando en esas vocaciones, porque es el lugar donde surge ese deseo de esa vivencia del evangelio y de esa educación que en la familia se da. Sabemos que hoy la familia está siendo fuertemente golpeada por los medios de comunicación y que se ve severamente atacada por la sociedad actual, que vive inmersa en muchos, digamos, ahora sí que esos ataques constantes, ¿no? Por las leyes, por los medios de comunicación y todas esas cosas que hoy hemos visto, entonces, que no permiten en la familia que se vaya sembrando esta semilla vocacional. Claro, sí, es importante, ¿no? La animación vocacional, pues empieza ya desde ese momento, ¿no? Como dices, la iglesia doméstica, ¿no? En las familias, en el ejemplo, ¿no? El testimonio que los mismos padres de familia damos a nuestros hijos, ¿no? Que es de la manera en la cual ellos van a ir aprendiendo, ¿no? Igualmente en nuestras parroquias, ¿no? En aquellos grupos de iglesia, en nuestros mismos sacerdotes, ¿verdad? Es el testimonio el que va también a transmitir esa enseñanza a los fieles, ¿verdad? Y a las demás personas de la comunidad, que igual, ¿no? Es la familia, la iglesia doméstica, pero también la parroquia, pues es la iglesia, ¿no? De comunidad, que en un momento dado pues también va formando, ¿verdad? Esas vocaciones, ¿no? En los dos contextos, ¿verdad? Muy bien, pues estamos ya a punto de terminar este primer segmento. Les invitamos a hacer una pausa
y regresamos para el quinto salto. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Buenas noches, estamos de vuelta en su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, y estamos hablando del quinto salto de calidad del Plan Nacional para la Renovación de la Pastoral Vocacional. Julio, pero antes de continuar con el salto, hay que recordar cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Recuerden, vía telefónica en cabina al 608-3652, ¿lo dije bien? Sí, 608. ¿Sí se alcanza a ver bien desde aquí? Ajá, 608-3652, teléfono en cabina, o también a través de Facebook, Pastoral Vocacional Diocesana, a través de mensaje, o como usen, se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Por el 800 AM, o bien online en www.tjcatólico.com, o nos daban la noticia la semana pasada que también a través de la app de TuneIn, ¿verdad? Correcto. También ahí ponen Koinonia Radio y ahí nos pueden sintonizar también. Así es de que continuamos. Muy bien, pues estamos hablando de este quinto salto de calidad en donde pues nos están llamando a como pastoral vocacional, como la pastoral completa, pues pasar de los eventos esporádicos a los procesos vocacionales, ¿no? Y este primer punto que vamos a tocar aquí se refiere al acompañar para responder, ¿sí? Nos está hablando de que hay que desarrollar ciertas acciones prioritarias, ¿sí? Dentro de este acompañamiento que nos ayudan a descubrir el sentido de la vida, en primer lugar, el sentido de la vida y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Cómo marcan como prioridades en este acompañamiento primero el sentido de la vida, y me gusta mucho cómo es de que pues nuestra Iglesia Católica pues siempre hace un énfasis muy importante a la defensa de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el primer llamado que tenemos, ¿sí? Esa es la primera vocación, vamos a decir, ¿no? A vivir. Entonces, no puede existir un católico que no sea pro vida, ¿sí? Sería una incongruencia, ¿verdad? Y por otra parte nos habla de descubrir también el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Que de alguna manera yo lo relaciono con la conversión misma, ¿no? De cada uno, porque puedes tener todos los estudios del mundo, puedes tener la mejor preparación, vamos a decir, humanamente hablando, académicamente hablando. Sin embargo, si no has vivido esa conversión, ese encuentro con Cristo, pues difícilmente vas a encontrar y definir ese proyecto, ¿verdad?, que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con este primer punto? De acompañar para responder. Bueno, yo creo que para empezar, para poder acompañar a alguien hay que haber una presencia. O sea, tiene que haber presencias ahí. Y creo que ese es el primer desafío. Exacto. Hacer presencia. ¿Y cómo vamos a hacer presencia ante los desafíos que nos retan? De decir, cómo llegar a abarcar a tantos jóvenes, o cómo a veces salir de ese estado de confort, de decir, bueno, me quedo con esto poco. Como dicen en mi rancho, más vale un 50% de algo que un 100% de nada. Entonces digo, ¿cómo salir de ese punto? De decir, oye, voy a llegar a esos jóvenes que muchas veces no adquieren ese llamado, no se sienten llamados porque no ha habido quien llegue a ellos. Y entonces hay que saber hacer presencia, pero también adquirir la actitud proactiva de decir, una vez que yo descubro este llamado, independientemente de la vocación, siempre tiene que estar constante el qué y el para qué voy a hacer las cosas.
qué es lo que me mueve y por qué lo voy a hacer en este proceso de acompañar al joven. En mi experiencia, pues varios jóvenes se acercan y bueno, ¿y tú por qué quieres ser sacerdote? ¿Por qué te estás preparando en el seminario? ¿Por qué no te gustan las mujeres pa' pronto? Así, y tú dices, Sí, bueno, ¿verdad? es que sí, pero es que el llamado, yo estoy en ese discernimiento de encontrar esa voluntad de Dios a lo que siento que Él pide de mí y dejarme guiar, ¿sí? Y no ponerle frenos así como que de repente sí, no, sino también dejarte guiar es una parte importante, porque hay una presencia que te va a guiar, pero también tiene que haber alguien que se deje guiar y que se deje interpelar en este asunto. Y esto es lo más interesante porque dices de repente, ¿cómo voy a acompañar a alguien que no quiere dejarse guiar? Sí, No, así y es. como lo habíamos hablado también fuera del aire, o sea, tiene mucho que ver con el autodescubrimiento. O sea, de que realmente tengas la convicción de lo que estás haciendo y entonces realmente poder acompañar a la persona. Porque si no le transmites a la persona esa convicción o en lo que realmente crees o a dónde lo llevas, ¿qué seguridad le vas a dar a esa persona o hacia dónde lo vas a llevar? Correcto, ¿no? Sí, es importante. No puedes dar aquello que no tienes, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Sí, es muy importante esta etapa del acompañamiento, ¿no? Como es de que al niño o al joven, me gusta mucho cómo lo manejas, Eduardo. Me gusta mucho eso, cómo lo mencionas, ¿no? Que necesita haber una presencia, ¿no? O sea, para el acompañamiento necesita haber una presencia, ¿no? Y en este caso, pues esa presencia, pues en primer lugar creo yo pues es la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí, que es el que pues nos transforma, ¿no? Y también la presencia de nosotros mismos, ¿no? De todos y cada uno de nosotros, porque absolutamente todos estamos llamados, nos dice el Plan Nacional también, ¿no? Todos estamos llamados a ser misioneros llamantes, ¿sí? Llamantes, de llamado, no llamantes, de amantes, ¿no? Llamantes, ok, vamos aclarando. Gracias por la aclaración. Entonces, pues estamos llamados a ir de misión y a llamar a otros, a convocar a otros, ¿sí? A llevar el mensaje de Cristo, ¿no? A buscar que los demás encuentren su proyecto de Dios, ¿verdad? También. Pero fíjate, Julio, algo muy interesante que manejas. Tenemos que ser conscientes que Cristo era muy metodológico en ese sentido y hay que saber primero escucharlo a Él y ver su presencia de Él en nuestro diario vivir, no como algo ya culminado, sino como algo que es constante en la vida, que tú dices, es ese llamado constante y decir, es ese proceso que Él es el quien nos acompaña y nos enseña lo que dice el plan, que es el arte de saber educar también en la vocación. Qué importante es esto, y yo creo que todos somos educadores en gran medida, y creo que es algo que me encanta, ser educador, decir, por mi experiencia, entonces decir, todos educamos, pero también con el testimonio y con la presencia activa. Ojo, porque también puede haber presencia pasiva, que suele suceder. Entonces, decir, tiene que ser una presencia activa y tenemos que tomar el modelo de Cristo. Y Cristo era activo y Cristo ciertamente se daba sus tiempos para descansar y dice, vengan a un lugar apartado para también que tú reanimes tus fuerzas, pero seguir constante en ese camino. Y Cristo no se quedaba en una plaza, decir, por decir, hay muchos que dicen en Cafarnaúm era donde más éxito tenía, ahí se queda, no, vámonos más allá. O sea, no tener miedo de ir a sembrar a donde alguien no ha sembrado. Y siempre ir, como dices, más allá, ¿verdad? Como también inclusive pues se subían a la barca y atravesaban el mar de Galilea, ¿no? De un lado a otro y se regresaban y andaban pues en diferentes puntos, ¿no? Siempre de manera activa, ¿no? Sí, era parte de ese ministerio, ¿no? Esa parte del ministerio. Y digamos que no las zonas de confort, sino de donde realmente se necesita y donde realmente pueden encontrar esas vocaciones. Exactamente, ¿no? Que mencionábamos hace un momento, fuera del aire, que era Todo fuera del aire. Todo fuera del aire. Bueno, señal de que sí hablamos al respecto, ¿no? Mencionábamos que era perderle el miedo a hacer cosas diferentes, ¿no? A ir donde no se ha ido, ¿no? El miedo
redescubrirse. O sea, es que ajá. siempre se han hecho las cosas así, bueno, pues es que si no están funcionando es que hay que hacerlas distintas, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Santo Padre ha sido muy claro, redescubrir la alegría del Evangelio es una pieza clave. Yo creo que no puedes transmitir, como decías tú, Julio, lo que no se tiene, y eso nos interpela a nosotros. Los primeros que debemos ser interpelados somos nosotros. ¿De qué manera transmito yo esa alegría del Evangelio? Y siguiendo a esto, decir, oye, pues, ¿qué estoy haciendo yo para que esto sea una realidad? Y yo creo que algo que afecta mucho esto es, el siempre se ha hecho así. Yo recuerdo desde mi formación religiosa, es que siempre se ha hecho así, pero se puede mejorar. No, es que no le muevas, siempre se ha hecho así, como decías tú, Laura. El tener la apertura de hacer cosas nuevas, no es decir nada más cambiarle empaque, como decía Julio en las galletas Gamesa, ¿no? Las piruetas y el emperador. Lo siento, pero dices, pero es decir, cómo a veces cambiamos y nos damos cuenta que la comunicación es lo mismo, aunque de diferente presentación. Ves los medios de comunicación X, las novelas es la misma historia cambiada, nada más los pero la historia es la misma y no se atreven a innovar por miedo a invertir. Así es, o porque esa es la fórmula que les ha funcionado y pues hay un anquilosamiento, ¿no? Como lo menciona el Plan Nacional, ¿verdad? Me viene a la mente ahorita que mencionaste, Eduardo, lo de el sublime arte de educar, ¿verdad? De una frase, ¿no? De Horace Mann, un educador en Estados Unidos, que dice que el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Sí, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Muy bien, pues estamos llegando a la parte final de nuestro segundo segmento. Regresamos. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Buenas noches, estamos de regreso. Queremos mandar unos saludos especiales por aquí que nos llegaron al seminarista Fabián Arrieta. Saludos. Saludos. Que nos manda saludos a todos nosotros y en especial a Adriana Watsi. Gracias. Eduardo Adriana Watsi. A mi quinto radio escucha, porque tengo ahí varios más, a Claudia Molina que nos está escuchando y también a Julio Martínez. Ahí te iré a visitar, compadre, algún día Tecate, ten fe, sí iré, pero ahí vamos, muchos saludos. Ah, y a la señora Rosy, acá mamá de mi compañera Ceci, porque no me perdonará que no le mande saludos, un abrazote bien de oso para que no quede duda de que le mande saludos. Ah, saludos yo también, ahí estamos pendientes con los higos. Con los higos. Ah, sí, no, yo ya me los comí, ya me los acabé, muy sabrosos. Bueno, fuera del aire estábamos viendo. Continuamos con el tema. Muy bien, pues regresando, ¿no? A este quinto salto de calidad, en donde pues se ve esa necesidad de pasar de los eventos esporádicos de animación vocacional a los procesos vocacionales, ¿verdad? Y ya específicamente hablando de esa pedagogía, ¿no? Que nos están pidiendo a través de este Plan Nacional de desarrollar una adecuada pedagogía, ¿verdad? Más adecuada, que en un momento dado pueda favorecer todas las vocaciones. Así es, y ahí nos propone 5 dimensiones, ¿no? Que comentaba al inicio de 5 pasos, bueno, son 5 dimensiones que iniciamos precisamente por el sembrar, después el acompañar, que ya lo comentaron anteriormente, educar, que también se mencionó en el segmento pasado, formar y discernir, muy importante, ¿no? Y esto es precisamente para ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva a todas las vocaciones, no únicamente a una en particular o en específico, sino esto tiene que ser para todos. Sí, así es como platicábamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la familia, pues eso es lo que se hace, ¿no?
en aquel bebé que recién nacido que se lleva a la pila bautismal, pues ya se está sembrando, ¿no?, la semilla de la fe, ¿sí? Posteriormente se le acompaña en el crecer, en el desarrollarse, se le educa también, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a ese respeto por la iglesia cuando pasamos y nos persinamos, ¿verdad? Es parte de esa educación, ¿no? O a la hora de hacer la oración por los alimentos, es parte de la educación que se le va dando, ¿no? El formarlos posteriormente como buenos ciudadanos, como buenos cristianos también, y también pues ayudarles en ese discernimiento, ¿no? Que en un momento dado, pues desafortunadamente ese discernimiento se ha dado más por las profesiones, por los oficios, y no necesariamente por el llamado que Dios tiene para nosotros, ¿no?, hacia un estado de vida que nos va a conducir hacia la santidad. Bueno, y aquí, Julio, con esto que tú estás mencionando, no sé qué piensan ustedes, pero creo que es importante el desarrollo de una cultura vocacional, ¿no? La formación de una cultura vocacional, porque es precisamente, si estamos formados en esa cultura vocacional, va a ser fácil llevarla a casa, y en casa ser los primeros que formen, que siembren, que acompañen, que eduquen, que formen y que ayuden a discernir al hijo. Y la iglesia sería como un apoyo, ¿no? O se van a apoyar así como que mutuamente, pero se va a hacer ese trabajo de equipo, ese trabajo conjunto, coral o de conjunto, ¿no? Familia e iglesia, que es muy importante y vital sobre todo, ¿no? Fíjate que algo que muy importante, lo que mencionabas, Laura, y que mencionaba Julio hace un rato, es la cuestión de, ahora sí que una cosa es educar para una profesión y otra es para una vocación. Y como bien decía Julio, a veces se nos educa para una profesión. Ay, ¿qué vas a ser? Doctor, ingeniero, abogado, etcétera, lo que sea. Sin agabria, ¿verdad? Pero estas cuestiones de que muy poco es la vocación. La vocación casi a veces tenemos un concepto muy reducido. Monja, sacerdote, misionero, el religioso, religiosa. Pero no ven al matrimonio como una vocación y tampoco al laico consagrado como una vocación. Entonces yo creo que eso también hay que aprender a educar en eso, en ese sentido, para ayudar a un discernimiento y tener una amplia gama o un amplio bagaje de lo que la vocación en sí es, y poder entonces sí sembrar una semilla específica en un terreno específico, es poder acompañar a una persona específica con unas necesidades específicas, poderlo educar en esa vocación a la que ha sido llamado específicamente y formarlo y ayudarlo a discernir. Por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros los seminaristas, pues sí son 8 años de formación. Si entras al mayor, si entras del menor, son 11, 12 años antes de tu ordenación sacerdotal, y es un proceso constante de formación, pero también de autoformación. Correcto, sí, así y sobre es, ¿no? todo, y hacer ese discernimiento de decir, no es algo plenamente alcanzable, sino que es como la conversión, decía Juan Pablo II, que es un proceso que dura toda la vida y que es para toda la vida. Sí, entonces, es para siempre, ¿no? Es eso, entonces no es decir, bueno, yo te voy a educar para monja y una vez que seas monja ya acabó. No, existe la formación permanente todavía después de tu proceso, constantemente te sigues formando y autoformando, y ya desde tu formación inicial a nosotros los seminaristas se nos educa a ir viviendo desde nuestra formación inicial ese sacerdote que queremos ser el día de mañana, que eso es lo importante cuando yo veo esto que vemos aquí en el plan, decir, formar, discernir, sembrar y acompañar, que cada terreno es diferente, a pesar de que somos bastantes en el mayor, bueno, eso es lo que veo todos yo. Son diferentes. Todos somos diferentes, Claro. tierras diferentes. Sí, así es. Experiencias diferentes, vidas diferentes, experiencias diferentes, ¿no?, que ha vivido cada uno. Sí, precisamente es importante, ¿no? Como también nos dice el documento de Aparecida, ¿no?, de que en ese acompañamiento, en ese proceso de acompañamiento, nos habla de la transversalidad vocacional, ¿no? Es decir, de esa presencia del llamado vocacional en todas las pastorales, ¿no? En toda la iglesia debe existir, ¿no?, ese llamado vocacional, de tal manera de que este proceso que hablábamos de la siembra, del acompañamiento, de la educación,
de la formación y del discernimiento no es exclusivo de la pastoral vocacional. Es la responsabilidad, vamos a decir, es el modelo que debemos de seguir en todas las pastorales. Y fíjate, aquí tomando el plan, ¿no? Tal cual, literalmente, aquí nos menciona, precisamente habla de la transversalidad vocacional y dice que esta se debe de llevar a cabo por medio de 5 aspectos fundamentales. Es el encuentro con Cristo, importantísimo, la conversión, importantísimo, que muchos nos quedamos ahí, es más, encuentro, ¿no? Antes de llegar ahí, el discipulado, la comunión y la misión. Sí, elementos básicos, fundamentales, sí, básicos, ¿no? De cada cristiano, ¿no? Cada uno, pues lo ideal sería que pasáramos por todas esas y viviéramos todos esos diferentes aspectos. A veces, ¿verdad?, nos vamos hasta la última porque creemos que ya todas las demás las tenemos. No, yo creo que tocando ese punto interesante, Laura, yo creo que algo que es muy importante para toda nuestra iglesia, especialmente, vemos que en la vida de los santos esto es algo muy recurrente. Y a veces pensamos que los santos son gente de otra época, de otro planeta, que ya hoy en día, dices, inclusive veníamos platicando fuera del aire, como hay muchos santos anónimos. Sí. O sea que son el santo desconocido, ¿no? El santo desconocido, y dices tú, pero yo creo que no hay ningún santo que no haya pasado por ese proceso de encuentro con Jesucristo, y creo que es lo principal. Exacto. Sí, o sea, porque eso va a ser yo creo que los cimientos de lo que voy a construir cualquier vocación. Y creo que la presencia de Jesucristo es muy importante, pero también la conversión. O sea, una vez que yo me encuentro con Jesucristo, yo no puedo seguir siendo igual. Exacto. Me interpela a un cambio activo, no pasivo, es decir, ay, pues déjame ver, no. Y eso constantemente. Dinámico. Sí que el discipulado. Yo creo que todos tenemos que ser en algún momento discípulos. ¿Sí? Tenemos que seguir al maestro. Tenemos que seguir al maestro, y ese maestro es Jesucristo. Y entonces, ¿en qué momento de mi vida yo he sido un discípulo o me he dejado educar y formar por Jesucristo, ¿no? Y para poder llegar entonces a entender la complejidad o lo que exige de mí esa misión específica a la cual Dios me ha llamado. Y a veces andamos como chapulines en un grupo parroquial, en otro grupo parroquial. Estamos hablando de otras diócesis, aclarando. No, aquí no ocurre, Esas no suceden en nuestra sacrosanta arquidiócesis de Tijuana, ¿verdad? Pero sí vemos que a veces el servidor es el jonjolí de todos los moles. Sí. Y al rato se ven aprietos porque quiere verdaderamente servir, pero al rato ya estoy en esto, ya estoy en esto, ya estoy inverso en ¿Con esto. qué cachucha vienes hoy? Ay. ¿Con qué camiseta? Sí, Ok. ¿con qué camiseta vienes Pero hoy? esa es una, digamos, como la de católico. Así, Sí, sí, proactivo. Pero en este sentido yo creo que hay que ver esto, y creo que hay un santo por el cual todos mis compañeros me van a dar carrilla el domingo, pero San Juan Bautista de la Salle decía, hay que hacer las cosas puestas con la mira puesta en Jesús, atribuyendo Correcto. todo lo que suceda a Él y procurando su gloria en cuanto a todo lo que yo haga. Entonces, decir, si lo que a mí no me mueve es Jesús, hay que tener cuidado con lo que estoy haciendo. Así es, sí, es el faro que nos guía, ¿no? Es el faro que nos da la luz y nos lleva, como hemos dicho, a tierra firme, ¿verdad? A puerto seguro. Así es, ese es el modelo, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Y eso solo lo vivimos a través de ese encuentro con Cristo, ¿no? A través de esa conversión, del discipulado, de la comunión y de la misión, ¿verdad? Sí, esos pasos, ese modelo que Cristo sigue también, ¿verdad? Entonces, estamos en Koinonia Radio, estamos con el Plan Nacional para Renovación de la Pastoral Vocacional y estamos terminando el tercer segmento. Hacemos una pausa. Recuerda, todos somos promotores vocacionales. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Regresamos a su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad. Continuemos juntos propagando la cultura vocacional. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Muy bien, regresamos, buenas noches. Estamos en su programa Vocaciones, Testimonio de la Verdad, y aquí en Koinonia Radio en el 800 AM, y estamos revisando el Plan Nacional para la Renovación de la Pastoral Vocacional en México. Estamos tratando el asunto de el Quinto salto.
de caridad, ¿verdad? Sí, y ya platicamos un poco acerca de qué implica, ¿no?, este salto de calidad. Y en este momento, pues, ¿qué les parece si hablamos ahora de cuáles son las exigencias de este quinto salto de calidad, ¿verdad? ¿Qué exigencias nos pide este plan nacional en este quinto salto, ¿verdad? Hablando en un primer momento, ¿no?, nos dice que cada animador vocacional, debe de saber el qué y el cómo hacer. En este caso, pues, hablando de la conducción de las acciones de los procesos vocacionales, ¿verdad? Sí, esa es una exigencia que tenemos. Como animador vocacional, debo estar enterado, debo estar informado, ¿no? Mínimo, ¿cuáles son esas vocaciones, verdad?, a las cuales estoy llamado, cuáles son esos estados de vida en los cuales estoy llamado a vivir y poder acompañar a otros, ¿verdad? Ese sería una primera exigencia, ¿verdad? No, y ya checaron lo que hemos venido diciendo, ¿no? Pero aquí literalmente dice... Ok. Dice, la planeación de las acciones evangelizadoras exige ir hacia otras aguas más profundas, a otros espacios y lugares, y entonces sí, lanzar nuevamente las redes. ¿Qué tal? Ahí creo que tenemos un gran reto con lo de la planeación, ¿no?, de las acciones evangelizadoras. Porque, correcto. Ahí yo creo que es donde hay mucho que hacer y mucho que trabajar. Yo creo que es ahí donde está el reto. Sí. Aterrizar esto, ¿no? Porque de repente a veces, pues ciertamente lo hacemos esporádicamente, y aunque suene mal, a veces cada quien busca agua para su molino, ¿no? Correcto, sí. Sinceramente, entonces, ¿cómo vamos a partir eso y decir, verdaderamente hacer una pastoral en conjunto implica apertura? ¿Sí? Y entonces implica esto de, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, así es. Que viene siendo, es ahí donde radica la importancia del bien planear, ¿verdad?, de esas acciones evangelizadoras, que no se queden nada más en un documento, vamos a decir, en un documento empastado, muy bien presentado, sino que sepamos llevarlo a la práctica, ¿no? Si bien a lo mejor no será tal cual, pero sí convertirlo en una realidad, ¿no? Hacer ese plan que en un momento dado pues nos lleve a las acciones, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, ¿no?, en ese mensaje que nos hacía nuestro señor arzobispo en la Asamblea Diocesana de Pastoral, pasar del misterio al ministerio, ¿no? Que no es otra cosa que pasar del plan a las acciones, ¿verdad? Muy bien. Igualmente, pues nos habla también de estas exigencias, pues de que toda esta razón pues está en la riqueza de los grupos, de los movimientos, de las asociaciones que tiene la comunidad, ¿verdad? Todos los carismas que están presentes, todos los proyectos, todas las metodologías, pues retomarlas, ¿verdad?, para hacer cosas nuevas, cosas diferentes, para igualmente pues obtener resultados diferentes, ¿no? Que eso es lo que buscamos. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Insistir en decir, pues no es qué puedo hacer para mí, sino pensar como iglesia, ¿no? Yo creo que a veces eso es lo más importante. Lo que hago, lo hago para mí o para la iglesia, porque al final de cuentas pues es sembrar. Y yo creo que el que siembra no es el que muchas veces cosecha, dice el Evangelio. Uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha. Y creo que es pensar en un futuro, pero también planearlo desde este presente, ¿no?, que es nuestra realidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues de alguna manera teniendo ojos puestos en Jesús, decir, no, así, ese contacto, Cristo, ¿cómo lo hacía? Y creo que hay dos parábolas del sembrador, ¿no? El que cae, el que no y el que sí. ¿Cómo vamos a hacer para que verdaderamente ir descubriendo esas tierras fértiles y preparándolas desde antes? Porque no es nomás llego y aviento la semilla y ahí te va. Hay que haber un preparamiento, aflojar tierra, conocer, descubrir y prepararla para sembrar. Así es, yo creo que ese es el gran mensaje que nos deja este plan nacional en el quinto salto, ¿verdad?, de calidad. La planeación de las acciones de evangelización, ¿verdad? Esa es la exigencia, ¿no?
O de que realmente exista lo que es un proceso, pues ahorita lo que estaban comentando, que haya un proceso no nada más de esa animación, sino que ya como lo comentaron, que sea una educación, que sea una animación y después lo que es una formación y realmente un seguimiento de esas vocaciones. O sea, ¿qué se le está ofreciendo ahorita actualmente a las vocaciones para que tengan ese seguimiento? Correcto. Así es, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí se ha estado haciendo trabajo arduo, sin embargo, estamos conscientes de que falta mucho, ¿no?, por hacer. Y bueno, aquí me gustaría hacer un alto, una pausa en esto de el quinto salto de calidad. Ya llegamos a la conclusión y nos dimos cuenta de que nos falta mucho trabajo por hacer. Y quisiera compartir con todos los que nos están viendo o escuchando a través de la radio, un video que nos compartió una persona, Juan Jesús Quijandría, de Lima, Perú, y nos pide que lo compartamos. Precisamente el día de hoy que la iglesia recuerda al santo cura de Ars, ¿no? Es un canto que se llama El Llamado, y pues aquí, Adolfo, aquí lo dejamos pues para que lo escuchen y lo vean. Y con esto cerramos nuestro programa. Alcanzamos a regresar para despedir el programa. Muy bien, excelente. Por eso decíamos que todavía no nos vamos. O sea, no se aparten de eso. No se vayan. En la mañana, a la luz del alba, escucho tu voz y habla mi alma. Ven, sígueme, haz mi labor, canta de amor en donde vayas. Voy al encuentro de quien busca calma, les hablo de amor y de un mañana. Tú mostrarás mi evangelio, habla de mí en donde vayas. Señor, sin buscar descanso, cultivo tu amor. En todo el campo testigo seré, contigo andaré, anunciaré en donde vaya. Sembraré justicia y confianza, hablaré de luz y esperanza, testigo seré, contigo andaré, anunciaré en donde vaya. Bueno, y regresamos aquí, ya me hicieron mucho énfasis en el pleonasmo que me aventé hace rato. Bullying. Pero gracias, con ustedes voy a aprender, muchas gracias. Regresamos cuando regresemos. Casu, gracias por estarnos escuchando, por ahí ya vimos tu comentario para Eduardo. Gracias. Gracias por escucharnos y bueno, pues ¿qué podemos comentar para cerrar el programa? ¿Qué les pareció el canto? Pues muy hermoso e interesante, porque nos hace hincapié en lo que estamos haciendo, ¿no? El llamado, que es para todos, ¿no? Entonces no es para unos cuantos, sino es eso, es ver que es para ti, que es para mí. Creo que es parte de lo que incluye, ¿no? No es exclusivo el llamado, sino es inclusivo, incluyente. Así para todos. Está para la viejita que anima el rosario, también para ella es el llamado, ¿eh? Sí, absolutamente a todos, ¿no? ¿Cómo es de que estamos llamados pues para hacer esa convocatoria, ¿no?
desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestros trabajos, en nuestra comunidad parroquial, en donde quiera que estemos. No es exclusivo de las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? Del templo, sino que es en todas partes, donde quiera que estemos, ¿verdad? Predicar con nuestro testimonio, y pues ser animadores, ¿no? Animadores, tener esa conciencia de hacia quién estamos llamando, ¿verdad? Aquí es hacia Cristo, ¿verdad? En este caso. Y también la planeación, ¿no? La importancia de la planeación de esas acciones vocacionales. Muy bien, pues nos despedimos. Que Dios los bendiga y hasta el próximo martes. Dios te ha llamado para algo grande. Sé promotor vocacional. Los esperamos en la siguiente emisión. Dios te ha llamado para algo grande. Recuerda, sé promotor vocacional. Tengan confianza, marchen en paz.